Es siempre un tema recurrente, ¿no? Cuando nuevos congresistas asumen sus funciones, hay un cuestionamiento en relación al dinero que reciben los parlamentarios por gastos de instalación, según se denomina, que llegan a un monto de 15.600 soles, ¿no? ¿Quiénes realmente deberían recibir este importante monto de dinero y para qué fines? Esto lo vamos a conversar con César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso. ¿Cómo está, César? Muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Omar. César, esos 15.600 soles que reciben los parlamentarios por gastos de instalación, ¿requieren algún tipo de descargo, de rendir cuentas por parte de los congresistas? Es decir, ¿deberían explicarnos en qué han gastado ese dinero? En principio, el concepto de gastos de instalación que se programa dentro del presupuesto del Congreso y que es reprogramable dentro de los 5 años del período constitucional, junto con otros conceptos como los denominados gastos de representación por la semana de representación y la asignación por función congresal que se les reconoce mensualmente, forman parte de un conjunto de atribuciones, de facultades, de derechos que tienen los congresistas, respecto de los cuales no existe la obligación de rendir cuentas y tampoco existe una definición conceptual sobre los alcances, contenido, limitaciones, requisitos, ni eventualmente sanciones en caso de indebido uso de estos dineros, consecuencia del reconocimiento que tienen para el ejercicio de su función. Ahora, señor César Delgado, ante todo, muy buen día. Desde su punto de vista, ¿estos gastos de instalación se justifican realmente, no solo hablando de los parlamentarios de Lima, sino en general? Porque claro, si yo voy a postular a un cargo público, como ser congresista de la República, pues entiendo que asumo ciertos costos, como trasladarme a la capital para ejercer la representación. ¿Es justificable? ¿Es necesario? En principio es un concepto que se ha venido reconociendo en la historia política del Perú prácticamente desde los inicios de la República. O sea, no ha existido ningún tipo de limitación respecto de la necesidad de cubrir este tipo de egreso para el ejercicio de la función. Y tiene que ver con mayor razón a partir de la Constitución del año 1993, con el reconocimiento de la función parlamentaria o representativa como un cargo de tiempo completo y de dedicación exclusiva. Antes de la Constitución del año 1993, los congresistas tenían libertad para poder ejercer su profesión o desempeñar cualquier otro tipo de actividad. La restricción que impone la Constitución del 93 y además el reglamento del Congreso actual los obliga a tener una relación exclusiva con el ejercicio de la función representativa, lo cual genera una exigencia adicional y por lo tanto justifica con mayor razón que se les asigne este tipo de gastos para la instalación. Ahora, como ustedes mencionan, existe una diferencia entre el concepto de instalación para congresistas que vienen de provincias, independientemente del estatus socioeconómico con el que ellos llegan al ejercicio representativo, y el caso de los congresistas que viven en una zona más próxima a la capital, donde está la sede del Parlamento. Son diferentes casos y existe un solo concepto económico para todos ellos por igual, en razón a que la función sigue siendo la misma y no se ha hecho distingo respecto de las necesidades distintas que puedan tener quienes deben dejar el ejercicio de sus responsabilidades profesionales, ocupacionales previas y el inicio de la nueva función. Por ejemplo, hemos visto recientemente el caso del señor Bustamante, que decía que él necesitaba utilizar los gastos de instalación para efectos del inicio de sus tareas
dentro de la lógica de la navegación virtual, tenía que comprar computadora con dedicación exclusiva, un servicio de acústica, iluminación, dedicación exclusiva de un televisor, etcétera, etcétera, que a su parecer justificaba el uso de esos gastos de instalación, no obstante que él haya sido elegido en la circunscripción de Lima Metropolitana. Ahora, César, pero tiene mucha lógica y sentido hacer esta distinción, pero ¿por qué no se hace, no? Si está claro que los congresistas de Lima no lo requieren tanto como los congresistas que vienen de otras regiones. En todo caso, podríamos estar hablando, el congresista Ernesto Bustamante ha dicho que no, pero aparentemente esto parecería más que todo una gollería. Bueno, esa es una manera de calificar el uso del dinero. No sabemos, no tenemos suficiente información y como tiene una regulación institucional, no es posible tampoco exigir más que lo que la actual situación demanda. O sea, para los congresistas, como señalo, los gastos de instalación, tanto como el monto que se les reconoce para la semana de representación, que son 2.800 soles, o el concepto de asignación por función congresal, que son 7.800 soles mensuales, no están sujetos a rendición de cuentas. Si existiese ese tipo de previsión, sería exigible. No existe. Si no existe, todo queda en el ámbito de la discrecionalidad y del criterio que deben tener quienes son elegidos para que desempeñen una función representativa. Entonces, en buena cuenta, ante lo que nos encontramos es ante la idoneidad humana, personal, ética de los congresistas que desempeñan una función representativa. Ahora, más allá de los gastos de instalación, el Congreso... Para ese supuesto, obviamente, sería reprochable, ¿no? Uh-huh. Le preguntaba, señor César Delgado, más allá de los gastos de instalación, nuestro Congreso, ¿no? El Parlamento peruano, ¿es caro en comparación a otros parlamentos de países similares al nuestro, como Colombia, como Chile? Bueno, hay casos en los que los congresistas reciben bastante más que lo que recibe un congresista peruano, y hay casos en los que los congresistas reciben muchísimo menos. Todo depende de cómo es que cada país regule este tipo de relación representativa. No pasemos por alto una característica que es bastante especial en el caso peruano. En el caso peruano se les exige... Tuvimos un detalle. Eso no era así históricamente. Uh-huh. Perfecto, el señor César Delgado Gumbes, ex oficial mayor del Congreso, sobre este tema que, de todas maneras, siempre al inicio de toda legislatura, de la instalación de un nuevo Congreso, genera este nivel de polémica. Lo claro es que las leyes están ahí, dicen concretamente que se otorga este gasto de instalación absolutamente a todos los parlamentarios. Algunos, los de Lima, algunos deciden renunciar a estos 15.600 soles, otros no lo justifican, pero mientras no se cambie la ley, no se puede hacer nada. Y adicionalmente, Omar, plantearle... Uh-huh. Adicionalmente, Omar, hay otro concepto que me parece importante tenerlo presente. Hay muchos congresistas que dicen renunciar y que no solicitan ese concepto, pero como la naturaleza de esta previsión es por todo el periodo constitucional, claro, nada impide que si el primer año no lo solicitan, sí puedan solicitarlo en el segundo, tercero, cuarto o quinto año, y por lo tanto, como es una previsión obligatoria, debe reprogramarse esa partida y entregársela al congresista, no obstante que lo solicite el quinto año de su periodo parlamentario. Ahora, señor Delgado, por su conocimiento, por su experiencia, ¿usted considera que debería anularse este beneficio para los congresistas? A mí me parece que la regulación de este tipo de conceptos debe verse en términos del modelo que tenemos. No puede observarse a partir de las deficiencias que los operadores puedan tener. Este tipo de enfoque es el que nos ha llevado a cometer errores garrafales, como por ejemplo la supresión de la reelegibilidad de los congresistas o la supresión de la inmunidad parlamentaria, que a mí me parece que son esenciales para que las instituciones funcionen, más allá
de los malos usos. El problema de los malos usos, que tiene que ver con operadores ineficientes o ímprobos, incorrectos, eso debe solucionarse de otra manera. Y la solución está por el lado de los partidos políticos que nos proponen a postulantes o a candidatos que no están calificados para el desempeño de la función. Esa tarea debe exigírsele a los partidos políticos. No se puede corregir mediante la eliminación de atributos de nuestro modelo o de nuestro sistema que está diseñado para funcionar sobre la base de operadores apropiados e idóneos. Mientras que ese supuesto no se cumpla, lamentablemente correcciones como la eliminación de la reelección de los parlamentarios o de la inmunidad parlamentaria, lo que va a hacer es generarnos más deficiencias en el desempeño de nuestro sistema político. Perfecto. Muchísimas gracias, señor César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso.